Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Vamos a seguir nuestra serie de estudios esta mañana y me fascina las muchas veces cuando yo preparo un sermón y durante la semana, porque este sermón lo tenía preparado desde la semana pasada, durante la semana suceden cosas y Dios me recuerda de las verdades que me reveló en la preparación para el sermón que aún no he predicado. Es decir, Dios sabe lo que está por venir. Amén. Y Dios prepara el mensaje que yo necesitaba escuchar antes de que la necesitaba escuchar. Ahora, si usted dice, bueno, yo la necesitaba escuchar la semana pasada, parece que usted tiene que empezar a adelantar su lectura de Nehemías para leer la siguiente porción esta tarde, por ejemplo, no sé. Pero en el libro de Nehemías vemos que el tema de este libro es la reconstrucción de los muros decaídos de Jerusalén. Sabemos lo que ha sucedido hasta este punto. Nehemías estaba sirviendo al rey de Persia. Le llegan noticias que los muros de Jerusalén están decaídos todavía. Claro que él sabía que Jerusalén estaba destruido, pero quizás no sabía que seguía destruido. Quizás imaginaba que alguien, por seguro, habrá hecho algo para restaurar los muros, pero al saber que no se ha hecho nada, le afecta emocionalmente. Él lleva esa carga emocional al Señor y pide a Dios, ¿qué quieres que haga? Y Dios le presenta la oportunidad para volver. Y él decide dejar su comodidad, dejar la vida que él tenía e ir para vivir la vida que Dios quería que él viviera, desconociendo cómo resultaría, no pudiendo ni imaginar las dificultades que enfrentaría, pero Dios provee las finanzas, Dios provee los permisos, Dios provee los trabajadores, Dios provee. Nehemías llega a Jerusalén, evalúa la escena y luego organiza el pueblo para reedificar los muros. La obra se está levantando, se puede ver el fruto de su labor, se puede ver el logro, se puede ver el avance y aunque la aplicación aquí no es tanto para compararlo con nuestra construcción del templo al lado, la aplicación es más importante que eso. La aplicación es la construcción o la edificación de esta iglesia. La aplicación para nosotros es que nosotros también deberíamos lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aún así veo muchas similitudes, mucho que podemos comparar con la construcción al lado y lo que estaban construyendo al reparar los muros de Jerusalén. ¿Qué pasa? Empiezan a ver el avance y claro, uno se anima. Y justo en medio de ese gozo, justo en medio de ese ánimo, vienen algunos golpes fuertes. Y esta semana sucedieron distintas cosas que en cierto sentido nos dieron golpes fuertes. Algunos se enteraron que ayer nos robaron. Anteanoche entraron, robaron una carretilla, robaron una escalera, robaron una pala, quizás dos, robaron un cable de extensión y ¡ouch! Duele. Nadie está diciendo ¡ah, gracias Señor que nos robaron! No. En cambio, nos afecta en cierto sentido. Quizás a algunos nos afecta poco, a otros nos afecta mucho, pero no podemos negar que la oposición va a tener un efecto. La pregunta es, ¿qué tipo de efecto debería tener en nuestras vidas? Para no hablar solamente de la construcción al lado, en la construcción o la edificación de esta iglesia han habido momentos que me golpearon. Han habido momentos cuando yo encontré obstáculos y generalmente venían en enero y febrero cuando mucha gente salía de vacaciones y la asistencia bajaba y yo me desanimaba. Gracias a cada uno por venir. La mayoría hemos estado y hemos seguido estando y eso ha evitado el golpe que normalmente viene a este tiempo del año. Pero eso no quiere decir que no han habido otros golpes, no quiere decir que no van a haber otros golpes en el futuro. ¿Cómo vamos a responder a los obstáculos? Mucho de este libro de Nehemías se trata o se enfoca en la victoria, los logros y el gozo de la voluntad de Dios. Pero en medio del logro siempre encontramos obstáculos. Y muchas veces esos obstáculos vienen desde afuera. Tenemos un adversario y él no quiere que logremos nada para Dios. Quiere estorbarnos, quiere distraernos, quiere desanimarnos o causarnos a hacer cualquier cosa menos lograr lo que Dios quiere que logremos. El pueblo de Israel ahora estaba organizado, estaba instruida, tenían sus provisiones, etc. Pero no olvidemos que el enemigo se va a oponer, se va a enojar cada vez que intentamos hacer algo para Dios. Hoy vamos a ver el obstáculo de la burla o de los insultos, porque detrás de la burla está el insulto. La burla y los insultos han tomado el lugar de la discusión y el debate en nuestra sociedad hoy día.
Si hoy día no estás de acuerdo con alguien, no vas y hablas con él para ver un acuerdo, lo ridiculizas, quizás lo funas, quizás lo insultas. Las redes sociales lo han hecho demasiado fácil para hablar mal de una persona pensando que él nunca va a escuchar lo que estamos diciendo, pero obvio, son las redes sociales. Le van a llegar a sus oídos. Y en vez de tener una discusión, en vez de conversar y llegar a un acuerdo, lamentablemente nuestra sociedad hoy día ha llegado a tomar otro método para lograr al fondo lo que uno quiere, en vez de buscar lograr lo que Dios quiere. Llegamos a la escena al final del capítulo 3 y vimos que un pueblo anteriormente desanimado ahora estaba animado. Antes desocupado, ahora se encuentra ocupado. Antes estaba decaído, ahora está confiado y gozoso. Un hombre llamado Sanballat ve lo que está pasando y no está contento. Parece que trajo su ejército a la ciudad, pero no podía atacarlos porque sabía que el rey de Persia había autorizado este proyecto. No es el enfoque, pero es un punto muy importante, un paralelo que podemos destacar. Nuestro enemigo también tiene un ejército, nuestro enemigo también quiere atacarnos, pero nuestro enemigo no puede atacarnos sin que el Rey de Reyes lo autorice, porque nosotros también estamos autorizados no por el Rey de Persia, sino el Rey de Reyes. Amén. Voy a empezar en versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 6 de Nehemías capítulo 4. La Biblia dice en Nehemías 4:1: y fue como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se encolerizó y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montones de escombros que fueron quemados? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaron. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias que siempre nos hablas por medio de ella y nos dices justo lo que tenemos que conocer para ayudarnos a entender justo lo que tenemos que entender. Gracias, Señor, que en ella podemos encontrar las fuerzas para seguir en medio de las oposiciones. Señor, tú nos conoces lo que ha sucedido este día, lo que ha sucedido esta semana, lo que ha sucedido este mes, y aún conoces lo que está por venir. Y sabes, Señor, que si nosotros simplemente nos sometemos a ti, si simplemente seguimos tu voluntad, podemos lograr lo que usted quiere que logremos. Señor, aunque tú lo sabes, muchas veces nosotros lo dudamos. Ayúdanos a tener fe en ti. Ayúdanos a entender la verdad de su palabra que usted quiere hablarnos en este momento para que podamos hacer y ser todo lo que usted quiere que hagamos y seamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Cuando empieces a invadir el territorio del enemigo, puedes anticipar la oposición. Observa cómo este obstáculo de la burla o los insultos se iba desarrollando en este capítulo. Primero, en versículo 1, vemos la indignación. La Biblia nos dice, en Nehemías capítulo 4, versículo 1, que Sanballat oyó que nosotros edificábamos el muro y se encolerizó y se enojó en gran manera. Yo no sé cómo eran sus padres cuando eran niños, pero mi papá de vez en cuando podía enojarse en gran manera. Ahora, gracias a Dios, no vi a mi papá reaccionar de una forma violenta, podríamos decir. No, nunca pegó a nadie en enojo, nunca rompió a nada en enojo. Quizás ustedes tienen experiencias distintas a las mías, pero ni creo que mi papá bien enojado describe lo que la Biblia quiere describir cuando dice que se enojó en gran manera. No es que le molestó, no es que le dio rabia, sino que se enojó en gran manera. Ahora, Sanballat estaba más que súper enojado.
Su enojo nació en capítulo 2, versículo 10, al oír la intención de Nehemías. Pero quizás en ese momento pensó, ¡ja! Ese Nehemías, ¿qué sabe él de la construcción? Fue el copero del rey, así que él sabe llevar un vaso, pero no puede construir un muro de puros vasos. Entonces quizás, aunque se molestó un poco, quizás no lo pensó mucho. Ahora ve que algo se está levantando. Ahora ve que el muro se está edificando y ahora su enojo pasa a otro nivel. Ahora se molestó, más que molestarse, se enojó en gran manera. Pero entiende conmigo que el enemigo va a indignarse cuando ve que estamos logrando algo para Dios. Siempre se me viene a la mente el ejemplo de una pareja que llevaba años viviendo juntos sin casarse, y yo siempre les recomendé, les aconsejé, deberían casarse. Y no querían casarse hasta que un día, cuento corto, decidieron casarse. Y dentro de un mes recibieron un golpe y otro golpe y otro golpe. El esposo no eran casados, pero el futuro esposo, ni sé si se han casado, perdió su trabajo, la hija se enfermó, la madre también tenía molestias físicas, una gotera abrió en el techo, no me acuerdo todas las cosas que recibieron ellos. Y al final, lamentablemente, ellos hicieron caso a la oposición y dijeron, si eso es lo que viene cuando servimos a Dios, ¿para qué servir a Dios? No deberíamos reaccionar así. Deberíamos primero, antes de poner un pie delante del otro, entender que el enemigo se va a oponer. Y por lo tanto, no deberíamos sorprendernos cuando el enemigo se opone. No deberíamos desviarnos cuando el enemigo se opone. No deberíamos hacer caso a los que quieren frenar lo que nosotros queremos lograr para Dios. Sanballat se enojó con la obra de Nehemías, pero al fondo realmente se estaba enojando con la obra de Dios. No era Nehemías el que estaba levantando los muros de Jerusalén, era Dios. Y si alguien hubiese matado a Nehemías, por ejemplo, Dios hubiera provisto otro varón para liderar esa obra. Si Nehemías se hubiera desviado por la distracción, Dios fácilmente podía encontrar otra persona para liderar la obra. ¿Por qué? Porque no era la obra de Nehemías. Este deseo no nació con Nehemías, sino con Dios. Toda la provisión no vino de Nehemías, sino de Dios. Toda la organización no vino de Nehemías, sino de Dios. Él se estaba oponiendo a Dios. Y este es un punto muy importante. Cuando tú estás haciendo algo para Dios y alguien o las circunstancias se te oponen, realmente no se están oponiéndote a ti, sino a Dios. Amén. Tú solo eres un instrumento que Dios quiere usar. Por lo tanto, no hay que responder a la burla. Deja que Dios se encargue de ella, como Nehemías hizo en versículos 4 al 6. Me acuerdo de los muchos momentos cuando yo era profesor por 5 años, los muchos momentos cuando alguien vino a mí y dijo, Mr. Saint, profesor Saint, lo hiciste mal, no deberías estar haciendo esto, el otro. Le dejé hablar y luego dije, entonces deberías hablar con el director porque él me dijo que debería hacerlo así. No hables conmigo, si no le gusta cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, habla con el jefe porque el jefe me lo encargó. Y vamos a ver más adelante que eso es exactamente lo que Nehemías respondió a Sanballat. Mire, si a ti no te gusta lo que Dios está haciendo aquí, deberías hablar con Dios. Pero como tú no vas a hablar con Dios, yo voy a hablar con Dios de tu parte para llevar lo que tú has dicho a Él y lo voy a dejar con Él. Si estamos obedeciendo a Dios, dejemos que Él se encargue de la crítica. Cuando yo estaba entrenándome para ser árbitro de fútbol, me dijeron que mucha gente me iba a insultar, me iba a criticar. Y cualquier que ha ido a un partido de fútbol sabe, el árbitro está ahí para ser criticado. No importa si es el mejor de los mejores árbitros, todos le van a criticar. Cualquier lado, cualquier equipo le va a criticar. ¿Por qué? Porque al fondo quieren que el árbitro no sea justo, sino quieren que el árbitro dé todo para su lado, el lado de su equipo. Pero me dijeron, Natán, cuando te insultan como árbitro, no lo tomes como un insulto personal, porque al fondo no te están insultando a ti como persona, sino están insultando a tu oficio como árbitro. Tú cumple la responsabilidad que tienes que cumplir. Cúmplelo según tú sabes que puedes hacerlo, a lo mejor que puedas hacerlo, y deja los resultados. Si ellos realmente quieren quejarse, van a quejarse con la organización, pero la organización al fondo no va a hacer nada si sabemos que estás haciendo lo mejor que puedes. Y cuando te insultan por hacer la obra de Dios, recuerda, a ti no te están insultando.
están insultando a Dios al fondo. Tal vez Sanballat temía perder influencia económica si Jerusalén se reedificara. Tal vez temía perder su importancia o influencia dentro de la ciudad. Yo no tengo idea del motivo detrás de su enojo, pero la Biblia simplemente nos dice que se indignó y se enojó en gran manera. Entienda por favor que nuestro enemigo quiere destruirnos. En Lucas 22, versículo 31, dijo Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandearos como a trigo. Busqué esa palabra sandear en el diccionario y es la palabra de tomar a alguien de los hombros y girarlos bien fuerte. Y he visto que quizás hacen algo así en distintas iglesias, pero aquí no lo vamos a hacer, no se preocupe, ¿verdad? Pero la idea de sandear a trigo es la idea de realmente agitar, zarandear. La idea de agitarlo tanto que el viento lleve lo que no debería estar y el trigo se caiga. Y a veces parece que nuestros enemigos con sus puras palabras nos están tomando por los hombros y nos están girando fuertemente. A veces parece que las circunstancias nos dieron un golpe, que estamos volando en el aire, pero no volando como un pájaro, volando en un tornado, más bien un huracán. A veces las circunstancias parece tener ese tipo de efecto. Pero si Satanás nos destruye, si nos desanima, si nuestra ausencia en la obra, si nosotros nos ausentamos de la obra, también va a desanimar a otros, también va a afectar a otros. Satanás quiere destruirnos. Y si no estamos siendo atacados por el enemigo, es probable que no estamos logrando nada para Dios. Él nos va a dejar tranquilos si no estamos haciendo nada para Dios. Porque ¿para qué molestarte si nosotros no estamos molestos con Él? Y con la pareja que mencioné antes, creo que eso es precisamente lo que había sucedido. Habían vivido sus vidas tranquilos porque Satanás estaba contento con que ellos no estaban logrando nada para Dios. Yo pude conocerlos, empecé a estudiar con ellos, por medio de ellos pudimos conocer a otras familias, vimos a algunas personas profesar fe en Jesús por medio del testimonio de esa pareja. Y cuando Satanás se dio cuenta de que esa pareja quería servir para Dios, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Ese no era el problema era que ellos se dejaron ser afectados por los golpes. Decidieron dejar de seguir a Jesús. Satanás no te va a afectar mientras no hagas nada para Dios. Porque molestarte, ese fue de hecho uno de los errores principales, pienso yo, del eje en la Segunda Guerra Mundial. No sé si se acuerda, yo no estaba ahí, pero de lo que dicen, ¿verdad? De los momentos de la historia, que los Estados Unidos no querían meterse a la Segunda Guerra Mundial. Hasta que Japón atacó a Pearl Harbor en Hawái básicamente, y ahí los Estados Unidos se vio obligado a entrar a la Segunda Guerra Mundial, y todo la dirección de la guerra cambió. ¿Por qué? Porque ahora otra fuerza se unió contra el eje y el resto es historia. Sabemos que el eje perdió. El enemigo no va a atacar a alguien que no está involucrado en la guerra. Pero el momento que tú decidas, yo voy a vivir para Dios, entienda que vas a tener oposición. Vas a tener oposición. Sanballat se indignó tal como nuestro enemigo se indigna al ver que queremos obedecer a Dios. Pero esa indignación dio lugar a la burla o el escarnio que también leemos en versículos 1 al 3. El final del versículo 1 dice: hizo escarnio de los judíos, se burló de ellos. Y luego en el versículo 2 vemos los insultos que tiró. En el versículo 3, Tobías amonita también dice: mire, yo también quiero agregar algunos insultos. Si vas a lograr algo, vas a tener oposición. Eso es cierto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Un logro que sea fácil realmente no es gran logro. Los logros verdaderos son difíciles en muchos momentos. ¿Pero por qué será así? Y creo que quizás es porque algunas personas, quienes no han logrado nada, sea secular o sea espiritual, resienten a los que están logrando algo. En mi primer empleo, yo pensé que era un empleo fantástico, me encantó mi tiempo ahí, a pesar de una profesora que era básicamente la directora asistente, que en cada oportunidad quería meterme el cuchillo por la espalda. En la primera reunión que yo tenía que organizar, porque era mi responsabilidad, yo había consultado con ella, porque así me dijo el director, yo consulté con ella, ella me dijo: Natán, tienes que hacer esto, el otro.
de acuerdo, tengo mi lista, voy a organizar la reunión, ella debería estar en la reunión, vamos a hacer esto y esto. Y en medio de la reunión, ella entra, interrumpe y dice, Natán, ¿por qué estás haciendo eso? No me acuerdo si dijo Natán o si dijo Mr. Zane. Si eso lo que tú estás haciendo a todos nosotros nos va a meter en problemas. Pero si es lo que tú me dijiste hacer. Yo no sabía cómo responder. Después mis colegas dijeron, es que Natán, tú viniste a hacer algo que ella antes hacía, y quizás ella ve que tú lo haces mejor que ella y por eso se opone. Es natural, lamentablemente, porque somos personas carnales. Pero en lo espiritual, dentro de iglesias, también hay personas carnales. También hay personas quienes se van a oponer, quizás porque ven que alguien está haciendo algo mejor que ellos y voy a empezar a criticar, voy a empezar a oponerme. Quizás es lo que estaba sucediendo aquí, no sé. Otras religiones quizás nos acusan de ser una secta sin saber lo que es una secta. Solamente saben que estamos haciendo algo que ellos no están haciendo y quieren oponerse. Había una pareja que venía a esta iglesia y no han venido en un buen rato, pero hablé con ellos en varias ocasiones y en una ocasión dijeron, oye pastor, hablamos con nuestro ex pastor, en ese momento lo consideraban ex pastor porque ya me consideraban como su pastor, aunque nunca se hicieron miembros. Y hablamos con él acerca de esta iglesia y él dice que ustedes son una secta. Y dije, primera vez que me lo dicen, pero quizás es una medalla de honor, no sé. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque ustedes van a casas y hacen este tipo de estudio y teníamos el libro de discipulado. ¿No? Claro, eso es lo que hacen las sectas. Bueno, ¿verdad? Veo la idea, si uno realmente no entiende lo que es una secta, ve que los mormones hacen eso y ahora esta iglesia está haciendo eso, así que tenemos que ser como los mormones. Quizás mi cara tenía algo que ver con que nos dijeran secta, ¿no? Tal vez porque vieron que estamos tocando puertas de personas desconocidas para poder entregarles el evangelio. ¡Oh! Tienen que ser una secta. Así no se hace. Vas a encontrar oposición. No te debería sorprender y no te debería afectar. Cuando me dijeron que yo era una secta, porque sé que estoy simplemente sirviendo a Dios. Estoy simplemente haciendo lo que Él quiere que haga. Pero la burla es efectiva porque queremos ser aceptados o aprobados por otras personas. En este caso no me afectó porque desconozco a su pastor. Ahora vieron a ese pastor, según entiendo. Desconozco el pastor, no me importa si ese pastor me quiere o no me quiere. No me afecta, pero cuando son personas que sí quiero tener una buena relación con ellos, me va a afectar quizás. Sanballat dijo en versículo 2, ¿qué hacen estos débiles judíos? Pienso, había validez en el insulto. Eran judíos y eran débiles. No tenían un gran ejército, no tenían un muro edificado, la ciudad estaba sin defensas, no habían hecho nada en mucho tiempo. Eran débiles. Y saben, nosotros también somos débiles. No podemos salvarnos. No podríamos lograr nada para Dios si no fuera por su fuerza que nos fortalece. Si alguien viniera y dijera, ¿qué hacen esos débiles cristianos? Amén, somos débiles cristianos. Pero si algo logramos para Dios será porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Se fortalecerán a sí mismos? Bueno, pensando en Filipenses 4:13, no. Pero en Cristo sí. Pero lo que Sanballat quería decir, ¿se van a rebelar contra el rey de Persia? Estos muros no les pueden defender. Aun si logran lo que quieren lograr, su logro será insignificante. Pero entienda por favor, nada de lo que logras para Cristo es insignificante. Nada de lo que logras para Cristo es irrelevante. En Juan capítulo 6 había una multitud que había seguido a Jesús por un buen tiempo y Jesús dijo, tenemos que darles de comer. ¿Qué tenemos para darles de comer? Y Andrés responde, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tantos? Mire, aquí hay un niño que ofreció su almuerzo, pero Señor, es insignificante. Pero tú conoces el resto de la historia. Con esa contribución insignificante, Dios alimentó a 5,000 hombres más mujeres y niños. Claro que somos débiles. Claro que no podemos fortalecernos a nosotros mismos, pero podemos hacer algo y Dios puede tomar ese algo y lograr mucho. Sanballat luego pregunta, ¿han de sacrificar?
En otras personas, en otras palabras, ¿crees que la oración sirve? ¡Ah! La religión no sirve para nada. ¿Crees que esos sacrificios te van a ayudar? Al fondo aquí están insultando a Dios. Están insultando a su fe. Está diciendo que Dios no existe, Dios no te va a ayudar. Y los incrédulos muchas veces dicen lo mismo. Y muchas veces quizás se creen ser superiores al no creer en Dios. Porque ellos no dependen de un ser invisible, ellos solamente dependen de ellos mismos. Pero la Biblia nos dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios. En toda circunstancia, en medio de cualquier oposición, si estás obedeciendo a Dios, recuerda esta verdad: sois de Dios y los habéis vencido. Creo que aquí está hablando de la oposición de Satanás. Hemos vencido a Satanás. Pero pastor, muchas veces vivo derrotado, muchas veces caigo, muchas veces pierdo la batalla. Pero Dios, que conoce el fin desde el principio y conoce el principio desde el fin, ese mismo Dios ve al final, y si eres hijo de Dios, Él sabe que has vencido a Satanás. Él sabe que aunque para nosotros todavía es futuro, para Él es como que si ya hubiera sucedido. Estamos en el cielo. Hemos vencido a Satanás. Llegando al cielo, creo que ya no nos va a importar, pero pudiéramos decir: Satanás, ya no me puedes tocar. ¿Por qué? Porque lo habéis vencido. Sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese Dios a quien tú sirves, aunque otros quieren criticarlo, es mayor que cualquier otro. Ese Dios a quien tú obedeces, aunque otros se te oponen, es mayor que la oposición. Ese Dios a quien tú quieres servir y adorar y seguir y obedecer, es el único quien merece ser obedecido. Luego pregunta: ¿han de acabar en un día? Es decir, esto requiere demasiado tiempo, requiere demasiado esfuerzo. Se van a desanimar, se van a desistir, y si no lo completan al 100%, de nada servirá lo que hicieron. A veces me hago la misma pregunta. No vamos a terminar en un día, claro, no vamos a construir en un día, no vamos a edificar una iglesia en un día, pero a veces me hago la misma pregunta: ¿vamos a terminar este año con la construcción al lado? ¿Vamos a realmente llegar a ser una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda enviar a otros obreros para empezar otras iglesias? ¿Vamos a realmente lograr todo lo que Dios quiere que logremos? A veces me hago la misma pregunta: ¿cuánto tiempo tendré que esperar para ver el producto final? Pero ahí es donde Dios me acuerda que Él está en control. Y no me importa si me cuesta toda mi vida para lograr lo que yo anhelo lograr. Lo que importa es que hoy sirva a Dios, y que mañana sirva a Dios, y que pasado mañana y el mes que viene, el año que viene, haga lo que Dios ha puesto delante de mí. Luego pregunta: ¿resucitarán las piedras de los montones de escombro? Sanballat quería llamarles la atención a lo malo en vez de lo bueno. Quería llamarles la atención a las fallas en vez de lo construido. Quería llamarle la atención a lo que faltaba en vez de lo que tenía. Y esto es abrumador. Como cuando entras a la casa y ves cómo tus hijos la decoraron, ¿verdad? Mistín conoce ese entendimiento muy bien. En la noche, cuando los niños están en cama, por fin limpia la casa. A veces pasa más de 1 hora limpiando la casa. Y en la mañana, cuando baja, los niños han tenido 15, 20 minutos jugando y ya no se nota que ella limpió la casa. Brother, ¿cuándo vamos a terminar? Miren lo malo en vez de mirar lo bueno. Y cuando ves a los miles en nuestro sector que no hemos alcanzado para Cristo, cuando observas el pecado y la rebeldía en el corazón de tus hijos o en medio de la congregación, cuando observas el pecado en tu propia vida, a pesar de tus años de haber caminado en la fe cristiana, es abrumador. Llega la tentación de desanimarte. Sería más fácil ir a otro lugar donde hay una iglesia quizás de 300 personas quienes comparten tus convicciones y dejar todo esto atrás. Pero pon tus ojos en Cristo. Enfócate en lo que Él te ha colocado delante de ti y dedícate a eso, aun si te cuesta el resto de tu vida. Tobías luego dijo en versículo 3: una zorra la va a derribar.
este insulto no tiene nada que ver. Los otros tenían una gota de verdad, pero este ahora es un insulto juvenil. Y los insultos juveniles pueden ser los que nos tienen mayor efecto. Hoy día hay quienes quizás dirán, es que tú eres canuto. Bueno, yo no soy canuto, yo no soy seguidor de Él, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano. Amén. Pero las muchas veces que te echan ese insulto puede llegar a tener un efecto, aunque no tiene nada que ver. Quizás digan, la religión es para los viejitos, ¿eres un viejito? No tiene nada que ver, pero si lo dicen suficiente y te dejas estar afectado, puede ser que te distraiga, puede ser que te desanime. Pero me pregunto, ¿por qué se burlaban Sanballat y Tobías? Y creo que es porque veían lo que estaba pasando y temían el resultado. Otra vez, esto no fue la obra de Nehemías ni fue la obra de Israel, sino fue la obra de Dios. Los enemigos llegaron a oponerse porque veían que algo se estaba logrando y al fondo eran enemigos de Dios. Es probable que algunos del pueblo se estaban desanimando cuando escucharon la burla y los insultos. Así que observa la respuesta de Nehemías en versículos 4 y 5. Él simplemente oró por la intervención de Dios. Voy a leerlo otra vez. Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Ahora, yo admiro esta cualidad de Nehemías. Eres un orador. En casi cada oportunidad, ora antes de reaccionar. Entienda, por favor, que nuestro Dios ve, oye y conoce lo que está pasando en nuestras vidas. Pero aún así es bueno, es correcto para que llamemos la atención de Dios a nuestros problemas. Por eso la Biblia nos instruye en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa cosa que te preocupa, ese insulto que te dijeron, esa oposición que se levantó, llévalo a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero más que llamar la atención de Dios a tus problemas, más bien estás llamando la atención de tus problemas al Dios, que es superior a tus problemas. Estás más bien en la oración llamando tu atención al Dios, porque Dios puede más que tus problemas. Es probable que Nehemías oró esta oración públicamente para el beneficio de Sanballat y todo el pueblo. Quizás incluso se puso en lo que tenían edificado del muro y en vez de arrodillarse, en vez de orar en una voz tranquila, oró en voz alta, porque esta oración era para Dios, pero también era para los que estaban en su alrededor. También era para... ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.